Bien, si gustan ir abriendo la escritura, en Primera de Corintios, carta a los Corintios, primera carta, capítulo 9, versículo 26 y 27. ¿Alguien ocupa Biblia? ¿Todos traen su Biblia? ¿Todos bien? Bien, ok, perfecto. Pues me acompaña a orar. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor su dirección y su gracia esta mañana. Padre, venimos delante de ti en el nombre de Cristo, agradeciendo tu misericordia, agradeciendo tu gracia con nosotros, agradeciendo tu presencia, Señor, y pidiendo tu dirección esta mañana, Señor. Más gracias sobre nuestras vidas, que tú me uses, que tú hables a mis hermanos, Señor, que tú utilices, Señor, este tiempo para tus propósitos y que, Señor, tú nos des más luz y que nosotros podamos, no bajo nuestros criterios, Señor, pero bajo tu palabra, poder identificar y entender, ubicar la idolatría en nuestros corazones, Señor. Esos ídolos que se levantan en nuestro corazón, Señor, y que con el poder de tu palabra, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo, y en el nombre de Cristo nosotros podamos pues derrumbarlos, Señor. Que sean derrumbados por ti y que nosotros podamos desechar todo eso, Señor. Pedimos tu gracia y tu dirección esta mañana, Señor. Que la gloria de Cristo sea más grande, Señor, en nosotros, que podamos ver más de tu palabra. Y todo esto lo rogamos, Señor, y lo pedimos y confiamos, Señor. Y es por eso, porque lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, pues, ¿escuchan bien? ¿Sí? Ok. Bien, pues hoy vamos a continuar entonces con nuestro estudio, las convicciones del cristiano, ¿no? O el cristiano y sus convicciones. Y voy a poner el cronómetro porque ahora sí no me quiero estirar mucho. El tema del día de hoy, para los que anotan, se va a llamar Un camino libre de ídolos. Un camino libre de ídolos, ¿no? Y bueno, en semanas anteriores nosotros estuvimos hablando de cómo nuestra vida como creyentes, ¿no? Durante esta tierra, la Biblia nos la describe como una carrera, ¿no? Es como una carrera, como un maratón, ¿no? que tenemos. Y desde que yo comienzo a andar mi vida en fe, yo soy nacido de nuevo, pero soy colocado, ¿no? Dios me salva, me da su vida y me coloca en la carrera de fe que yo tengo por delante, ¿no? Fue lo que estuvimos hablando, ¿sí? Y Hebreos 12:1, para los que quieran anotar, fue donde estuvimos viendo. Pero esa carrera tiene una meta, la meta es Cristo. Pero en esa carrera, a ti y a mí se nos dan indicaciones, es decir, no puedo correr una carrera como yo quiero. Hay ciertas indicaciones y debo seguirlas, ¿sí? Se requiere disciplina, se requiere indicaciones. En Primera de Corintios, capítulo 9, que fue el texto que nosotros utilizamos o lo leímos, del versículo 24 al 27, el apóstol utiliza esta ilustración del atletismo a los corintios. Y él les habla específicamente en el versículo 26 y 27, que nosotros... Muy bien, abnegación es el negarme, ¿no? A mí mismo, es el restringirme, ¿no? Dice el versículo 26 de capítulo 9 de primera carta a los Corintios: así que yo no corro como quien no tiene meta, no lucho como quien da golpes al aire, más bien golpeo mi cuerpo, ¿sí? Y esto no habla de que agarres un látigo y te empieces a golpear, a pegar, ¿no? Habla de ponerse un ojo morado. Se habla de que habla de un boxeador, ¿no? Que se pone un ojo morado, ¿no? Y él lo que está hablando, o lo que nos quiere explicar, es de que tanto él mismo, como tú mismo, como yo mismo, debemos entender que nosotros somos nuestro propio oponente. ¿Sí lo has visto así? Somos nuestro propio oponente. Pablo le dice al joven Timoteo en la primera carta, capítulo 4, versículo 16, dice: ten cuidado de ti mismo. O sea, ten cuidado de ti mismo.
Hay una advertencia que yo debo de cuidarme de mí mismo, de esa inclinación que tengo, esa naturaleza. ¿Sí? Yo soy mi peor enemigo. Suena feo, ¿no? O sea, no lo digas si no quieres, ¿no? Pero puedes pensarlo, o sea, yo soy mi peor enemigo. La palabra nos lo enseña, ¿no? Mi corazón es engañoso. Lo estoy diciendo yo, pero eso es para que cada uno de ustedes se lo repita, ¿no? Jeremías 17:9 nos habla de esto. Yo debo de identificarlo, ¿no? Que el corazón es perverso y engañoso, ¿sí? Él dice, yo golpeo mi cuerpo, dice, y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede, ¿qué dice? Fuerte, ¿qué dice? Descalificado, ¿no? Eliminado, ¿no? También dice, ¿no? Pablo se pone a sí mismo como el ejemplo de poder ser adóquimos, es la palabra, ¿sí? Es ser rechazado, es reprobar el examen, da la idea de ser indigno si no se compite de manera legal, ¿sí? Y con esto no estamos diciendo, escúcheme bien, que la salvación se pierde. No es algo que estamos enseñando, porque no es algo que enseña la Biblia, ¿sí? No es algo que enseña la Biblia. Aún así, hay personas que piensan esto de salvo siempre salvo, ¿sí? Dicen salvo siempre salvo, pero el problema es que esto lo utilizan para decir, bueno, no importa, puedo vivir como quiero, ¿sí? O sea, no importa, yo hice una vez una confesión de fe y sí, me bauticé y hago ciertas cosas, pero, o sea, esto no es la forma en la que un creyente debe caminar. Y si esa es la forma que alguno de los que están aquí o de los que van a escuchar la predicación o van a ver el video piensan, yo debo decirte que estás errado, estás en un grave peligro, ¿sí? Y debes de evaluar si has creído genuinamente, ¿sí? Sin abnegación no se puede seguir a Cristo. No se puede. Sin abnegación no se puede seguir a Cristo. ¿Quién lo dijo eso? ¿Quién lo dijo? Jesús mismo. Lucas 9:23 les decía a todos. No le decía a algunos, le decía a todos. Si alguno quiere venir en pos de mí, vaya a casa de oración, ¿no? Bautícese, participe de la cena del Señor. No, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero esto no llama mucho la atención, ¿no? Pero son los requerimientos, es el estándar que Dios demanda. Yo tengo un camino por delante en el cual si he nacido de nuevo, lo cual es una obra hecha únicamente por el Espíritu Santo, ¿sí? Dios el Padre me pone en el Hijo. ¿Y el Hijo quién es? Según Juan 14:6. El camino. Él es el camino, ¿ok? Entonces ahora yo voy siguiendo al Maestro. Voy siguiendo las pisadas del Maestro. El Maestro va adelante, ¿sí? El camino que yo tengo, acorde a Mateo, ustedes tienen que ir anotando, tienen que ir memorizando, ir hilando versículos, pero según Mateo 7:14, el camino, esta predicación se llama un camino libre de ídolos, ¿no? El camino del cual nos habla Cristo nos dice que es un camino angosto o espacioso. Es un camino angosto, ¿sí? El camino angosto que lleva a la vida. El camino espacioso es el que lleva a la perdición. Muchos andan por él. En ese camino espacioso caben todos los ídolos que te puedas imaginar. Todos los ídolos caben en ese camino. Pero ese camino no es el que lleva a la vida. Es el camino angosto el que lleva a la vida eterna. En ese camino caben muy bien mis pies, siguiendo las pisadas del Maestro. Es un camino angosto en el cual yo puedo caminar seguro, pero es siguiendo al Maestro. En ese camino no caben ídolos, ¿ok? Ahora, el engaño del pecado es hacernos creer, sí, a ti, el pecado te quiere engañar. Quiere hacerte pensar que puedes caminar con todos los ídolos, que tú puedas creer que puedes caminar en tu corazón y además hacerte pensar que vas a estar bien. Y esto es una mentira. Fíjate lo que dice Proverbios 14:12. Si quieres ir para que puedas marcarlo, de hecho tu obligación es ir siguiendo lo que el pastor está diciendo para que tú te asegures que te estoy hablando lo que dice la palabra, ¿no? Proverbios 14:12 dice, hay camino
que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Matthew Henry, acerca de esto, de hecho, quien pueda hacerse o tener acceso a estos comentarios, por favor, hágalo. Hágalo. Él dice: los caminos de la negligencia, de la mundanalidad y de la sensualidad parecen rectos a los que andan en ellos, pero los que se engañan a sí mismos se destruyen a sí mismos. Ahora yo quiero que veas esto. Ve por favor al Salmo 139, 23 y 24. Si quieres, márcalo porque lo voy a mencionar como 3 o 4 veces en la predicación. Pero quiero que veas cómo luce un corazón que identifica lo perverso en sí mismo. Quiero que veas cómo luce un corazón que ubica que hay cosas que yo las puedo ver bien. Hay cosas que tú las puedes ver muy bien, que puedes pensar que están bien, pero son completamente erróneas, no tienen nada que ver con Dios. Cosas que tú valoras, pero que pueden al mismo tiempo estar ofendiendo la santidad de Dios. El Salmo 139, 23 y 24, te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame, conoce los pensamientos que me inquietan. Ahora, David, si tú ves en el versículo 1, está orando lo que sabe que Dios puede hacer. Fíjate el versículo 1, de ahí mismo. ¿Sí? Dice: Señor, tú me examinas, Señor, tú me conoces. Así es, y si tú lo sigues leyendo, dice que Él conoce todo de Él. No está la palabra en su boca, ya la sabe toda. Conoce su entrar, su salir, conoce todo de Él. Así que cuando tú le oras al Señor, le dices: examíname, conóceme, es porque tú sabes que Él te conoce. Es esa confianza en que tú sabes que Dios te conoce. ¿Sí? La oración de David habla de sus convicciones, porque sabe que Dios le conoce y voluntariamente Él escoge examinarse a sí mismo. Pero escucha, no lo hace bajo sus propios criterios. Si tú te examinas bajo tus propios criterios, vas a salir aprobado, ¿no? Porque tienes ciertos criterios. Palomita, 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 palomita. El problema es que él estaba escogiendo voluntariamente ser examinado no bajo sus criterios, ¿sí?, sino bajo la dirección divina. O sea, tú examíname. Fíjate, Dios, hay algo que te ofenda, algo que no esté bien. Márcamelo, señálamelo y ayúdame, guíame en el camino. Porque yo no quiero vivir en un camino con ídolos. Yo no quiero vivir así, es lo que está diciendo David. Versículo 24, mira cómo se ve de manera práctica una convicción. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. ¿No? Guíame. Ahora, la convicción a la cual debemos abrazarnos esta mañana y a la cual yo confío que por medio de la palabra del Señor seamos guiados, es a fijar nuestro corazón en confiar en Él. Sabiendo que Él solamente me conoce, que Él solamente puede escudriñarme y que esto debe llevarme a alejarme de la idolatría en mi corazón. Pero bueno, para ello primero necesitamos identificar esa idolatría. Entonces yo te pregunto, ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a escuchar una predicación? ¿Estás dispuesto a sentir lo que dice el pastor o estás dispuesto a que Dios te examine esta mañana? Y vi que varios movieron la cabeza, pero no se trata de escuchar una predicación más y la que viene el domingo que sigue, ¿no? Bueno, que Dios trabaje en nuestro corazón es nuestra oración. Ahora, el tema es muy amplio, idolatría es muy amplio. Hay muchos ejemplos, traté de concentrarlo solamente en lo que es, ¿sí?, centrado en lo que es, ¿sí? Pero cuando hablamos de idolatría, básicamente estamos hablando de cambiar o sustituir el gozo, la felicidad y la esperanza que solo provienen de Dios y confiar en que encontraremos todo esto en cosas creadas. ¿Sí? Es cambiar la verdad de Dios por la mentira. Cambiar la verdad de Dios por la mentira. Esto, mis amados, no es nuevo. Esto sucedió en el huerto. Esto pasó en el huerto. Cuando Dios le ordenó al hombre, ¿no?, al ser humano, le dijo que no debía comer, no debía comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Estamos de acuerdo?
Porque del día que de él comiere, ¿qué pasaría? Moriría, ¿verdad? Ciertamente morirás. ¿Y qué fue lo que pasó con el hombre? Eso mismo, él cambió la verdad de Dios por la mentira. Él cambió la verdad de Dios por la mentira. Sustituyó lo dicho por Dios, quien es la fuente de vida, de gozo, por la mentira de que sería como Él. Ahora fíjate esto, no vayas para allá, pero en Romanos 1:25, el apóstol Pablo, en todo el primer capítulo, habla de la universalidad del pecado. ¿Sí? Habla de la universalidad del pecado, y en el capítulo 1 y versículo 25, él dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿No? Bendito Dios. Entonces el hombre hace a Dios a un lado por naturaleza. Estoy hablando de nosotros, del ser humano. El hombre por naturaleza hace a un lado a Dios, ¿sí? Pero cuando hace eso, inmediatamente e irremediablemente lo cambia por algo más. Comienza a adorar ídolos. Pone algo más en su lugar. El hombre fue hecho para adorar a uno, y a uno solo, a Dios. Pero cuando ese uno es desplazado, es movido, el hombre termina dando esa devoción a criaturas. Pone su confianza en algo más. Se convierten en ídolos. Y escucha, el hombre, sí, tú y yo, el hombre va a crear tantos ídolos pueda concebir en su mente. Si tiene temores, va a hacer un ídolo por cada uno de esos temores. Y entre más temores tenga, más ídolos va a crear. Ay, ¿en serio, pastor? Sí, así es. El corazón es una fábrica de ídolos. ¿Lo es? Un comentario de J.C. Ryle, el pastor, un pastor inglés y escritor, ¿no? Evangélico, en el siglo XIX, él dijo: pues, ¿qué? Dice: la idolatría es aquella adoración en que el honor debido al Dios Trino y a Él únicamente es dado a algunas criaturas, o a sus criaturas, perdón, o alguna invención de sus criaturas. O sea, la gloria que le pertenece al Dios Trino es cambiado y dado a las criaturas o alguna invención de esas criaturas. ¿Ok? Permíteme repetirlo una vez más. Nuestro corazón es idólatra por naturaleza. Nuestro corazón fabrica ídolos, y la idolatría es algo que no solamente, escucha, porque cuando escuchas idolatría normalmente lo encuadramos, ¿no? Dar a la familia, ¿no? Dar lugar a la familia más que a Dios, ¿no? O simplemente lo reducimos a imágenes. Pero la idolatría, o dentro de lo que es el tema de la idolatría, el abanico es muy extenso, es muy amplio, ¿sí? Es muchísimo más grande que lo que imaginamos. La idolatría es sutil, ¿sí? Llena de podredumbre. Es algo que daña nuestros corazones. Y escucha, no solo daña nuestros corazones, daña de múltiples formas a la iglesia también. Daña a la iglesia, la idolatría. Cuando mi corazón es perverso y engañoso, ¿no? Ya lo dijimos, lo dice Jeremías 17:9. Y acabamos de repetir que el corazón es una fábrica de ídolos, porque la Biblia nos enseña que puede crear cuantos ídolos sean necesarios. Bueno, yo debo de entender que incluso ese mismo corazón perverso puede estar fabricando o diseñando o confeccionando un Dios que no es el Dios de la Biblia, que es un Dios de toda gracia, pero que es un Dios que puede también pasarme mis pecaditos, que puede pasarme mis ofensas. Y eso, escucha, tenemos un Dios perdonador. ¿Cuántos dicen amén? Por el sacrificio de Cristo, ¿sí? Pero yo debo de entender que es un Dios santo y justo y fiel, ¿sí? Y cuando yo empiezo a formar un ídolo, cuando empiezo a formar un Dios que no es el de la palabra, yo empiezo a afectar a la demás gente, porque empiezo a compartir ese Dios que no es el de la Biblia. O sea,
Soy engañado y soy partícipe del engaño de otros. En la iglesia de Corinto nosotros vemos algo parecido a esto. Los cristianos ahí estaban haciendo un muy mal uso de sus libertades. ¿Hemos sido hechos libres por Dios, sí o no? Sí, pero esa libertad que tenemos no debemos de usarla mal. Sí. Ellos estaban usando mal su libertad porque estaban, entre muchas cosas, estaban participando de festines paganos. ¿Sí? Por encima de la salvación que ellos habían recibido por gracia en Cristo, habían puesto sus prácticas paganas. ¿Sí? La orden que ellos recibieron, por favor, da la vuelta al capítulo 10, vamos a movernos ahí en los primeros versículos. Pero la orden que ellos reciben en el versículo 4 del apóstol Pablo es: huye de la idolatría. Ellos debían huir de la idolatría. ¿Sí? Yo les voy a dar un breve contexto en la ciudad de Corinto para que podamos entender, ¿no? La ciudad de Corinto estaba ubicada al sur de Grecia. ¿Sí? Era una provincia romana, tenía más o menos 600,000 habitantes. Era pues cercana, ¿no?, a dos puertos, ¿no? Era el centro comercial y político de Grecia, o sea, era una ciudad muy importante, muy, muy importante. A 3 kilómetros estaba el puerto de Licaonia. Trata de imaginar esto porque es muy importante, ahorita vas a ver. Y a unos 11 kilómetros hacia el este tenía el puerto de Cencrea. ¿Sí? Debido a que estaba esa antigua ciudad de Corinto con dos puertos muy cercanos, fue lleno de comercio, lleno de riqueza, era un lugar muy próspero, ¿no? Venían barcos que venían del occidente, como de Italia, España, África del Norte, y traían sus mercancías a Licaonia. ¿Sí? Y los barcos que llegaban ahora por el otro lado, al oriente, a Cencrea, Asia Menor, Fenicia, Palestina, Egipto, Chipre, atracaban ahí, pero lo que hizo fue proveerle a la ciudad pues una posición privilegiada, ¿no? Además de esto, era una ruta terrestre, o sea, atravesaba Corinto, esa ruta terrestre, o sea, todos tenían que pasar por ahí a fuerzas, ¿sí? Entonces, era un imperio marítimo, había mucha riqueza. Entonces, imagínate al SAT de Corinto, ¿no? Imagínate, recaudaban una considerable suma de impuestos, ¿no? Cobraban peaje por la mercancía y todo esto, ¿sí? Ahora, aquí voy yo. Al tener dos puertos, ¿sí?, imagina la cantidad de marineros y de comerciantes y de negociantes que llegaron ahí. Bueno, la ciudad de Corinto fue conocida porque tenía una moral bajísima, ¿sí? En siglos anteriores, algunos autores griegos describieron a Corinto como la ciudad de la fornicación y la prostitución. Cuando alguien quería ir a disfrutar una vida torcida, decía: vamos a corintiar, ¿no? Vamos a corintiar, ¿no? De hecho, había una frase que decía: no está al alcance de todos la navegación a Corinto, ¿no? Hablando de las prostitutas que había en la ciudad y de todo este negocio, ¿no?, que había ahí, ¿no? Decían cosas como: vas a ganarte el sueldo a Corinto, ¿no? Nuevamente haciendo referencia a la prostitución, ¿no? Y la razón de esto es porque la ciudad, o más bien la razón por la cual tenía esta reputación la ciudad, era porque la principal diosa de ellos era Afrodita, era la diosa del amor. Pero esta diosa tenía en su templo miles de sacerdotisas que eran prostitutas, ¿no? Eso era. Y pues debido a la oferta sexual, ¿no?, vinieron muchos extranjeros ahí, mucho turismo, ¿no? Entonces Corinto también era un lugar donde los romanos, cuando ya se retiraban, se iban a vivir ahí. Entonces era un lugar de mucha riqueza, ¿no? Así como muchos americanos se vienen a vivir a los barriles, ¿no?, ahí. Bueno, digo, son ideas, ¿no?, para que podamos entender. Bueno, eso hacían. Entonces, abundaba en riqueza, pero abundaba también en promiscuidad, en libertinaje, ¿no?, entregada al paganismo. Así que trata de imaginar el estándar moral en el que vivía la sociedad. Mis amados, la iglesia siempre se va a ver impregnada por la sociedad, nos guste o no nos guste.
siempre se va a ver impregnada, ¿sí? De hecho, si ustedes recuerdan, allá en 1 Corintios, en capítulo 5, Pablo reprende a la iglesia por un evento, ¿no? Sucio, ¿no? Donde una persona mantuvo una pues relación con su madrastra, ¿no? Debía haber existido disciplina, ¿no? Pero yo quiero que te des cuenta cómo la sociedad afecta a la iglesia. Lo que pasa afuera afecta adentro y tú y yo tenemos que estar al tanto. No puedo taparme los oídos y decir, no quiero escuchar nada de las ideologías, no quiero escuchar nada del aborto, no quiero escuchar nada. Eso afecta a esto. Tienes que estar atento. Entonces, Corinto, además de ser multicultural, además de ser cosmopolita, a pesar de todo esto, era una ciudad muy inestable porque tenía un flujo de gente impresionante. Yo hablaba con mi esposa hace unos días, cómo este lugar es así. Gente llega y se va, gente llega y se va. No se arraiga aquí, ¿no? Bueno, esto pasaba aquí también, ¿no? Llegó a ser un lugar perverso, torcido, promiscuo, libertino, rudo, ¿no? Era el lugar para la prostitución, para el alcoholismo, todo lo que puedas imaginar, ¿no? Entonces, yo te pregunto, ¿tú plantarías una iglesia en Corinto? No, quizá nuestros ojos no, pero Dios no tiene nuestros ojos, y gracias a Dios que Él no tiene nuestros ojos. ¿Una iglesia ahí en Zacatal? ¿O en qué somos mejores? Pregunto. ¿No? Pero gracias a Dios que Él no lo hizo, ¿no? Él vio la necesidad porque Él siempre ve la necesidad. Él ve el sufrimiento, Él ve la carencia, Él ve que las personas necesitan perdón, Él ve que las personas necesitan pues ser arrancados de la idolatría de su corazón, ¿sí? Y ahí necesitamos corregir, iglesia. Necesitamos salir y predicar, necesitamos salir y hablar. Gente que vive en idolatría necesita escuchar de Cristo. Entonces, volviendo un poco a la idolatría, ¿no? Y el paganismo de la ciudad. Pablo les dijo en el capítulo 8, no vamos a ir hasta allá, obviamente, pero el capítulo 8 él les dijo que un ídolo nada es. ¿Sí ubicamos ese texto? Dice, un ídolo nada es, ¿no? No hay más que un Dios. La Biblia es muy clara en que solamente hay un Dios. El Salmo 96:5, no vayas, dice, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, porque Jehová hizo los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el Dios verdadero. Ahora, Pablo no está diciendo que no haya piedras o que haya pedazos de madera que se tallen y que se hagan ídolos, porque sí los hay, ¿verdad que sí? ¿Están ahí? No. Ellos adoraban a Afrodita, a Asclepio, a Apolos, a Poseidón y a muchos otros dioses tenían, ¿no? Más adelante en el capítulo 10, incluso el apóstol Pablo, él va a mencionar que detrás de los ídolos, ¿sí? Detrás de los ídolos hay demonios, hay poderes demoníacos, ¿sí? Ahí chécalo tú y lo vas a encontrar, ¿sí? Ellos pretenden sustituir, ¿sí? Pretenden sustituir y representar quién es Dios, ¿no? Entonces, no está diciendo que no existan, pero ellos no tienen poder, no tienen amor, no tienen gloria. Ellos no son Dios. A eso es cuando se refiere, no son, un ídolo nada es, ¿ok? En el capítulo 9, entonces Pablo nos habló de la importancia de abstenernos, de negarnos, ¿no? Habló de la carrera, ¿no? Y habla aún de restringirse de los derechos propios. Él restringió, de hecho, si tú lees la carta, habla de cómo él se restringió el derecho de ser sustentado. ¿Sí? Hoy en día, la abnegación, el restringirse de cosas no es un tema que le guste mucho a la iglesia. ¿Por qué? Si yo tengo el derecho a ver esa película, que es completamente ofensiva a Dios, pero tengo el derecho porque yo soy muy maduro. Ellos, lo que les está enseñando es que los creyentes debían restringir también sus libertades, su derecho. Debían restringir su derecho a comer lo sacrificado de los ídolos. ¿Por qué? Porque estaban comiendo de la carne que era más barata, que había sido sacrificada, ¿sí? Ellos la encontraban más barata. Ellos entendían, bueno, los que eran maduros, no es la enseñanza, pero tengo que tocar un poquito de eso.
Pero entendían, o sea, carne es carne, o sea, es de la carnicería, yo la pongo al asador y me sabe bien buena. ¿Sí me entiendes? Pero para algunos les estaba causando conflicto grave en su conciencia. Estaba siendo un problema, los estaba llevando al borde de, y estaban ya ahora queriendo imitar y comer de esa carne contra su conciencia. Y todo lo que no procede de fe es pecado. Es pecado, un hombre no debe de ir en contra de su conciencia. ¿No? Eran débiles, sí. Pero estos hermanos, ¿sí?, debían renunciar a su derecho por amor a ellos. Debían decir, no, pues no, aunque sea una ganga, aunque esté bien bien barata, no la voy a consumir porque eso le va a hacer daño a mi hermano. ¿Sí? Y escucha, todos nosotros debemos estar dispuestos a renunciar. ¿Sí? En vista de la carrera que tenemos por delante, en vista del amor tan grande, de la gracia tan indescriptible con la cual Dios nos ha amado, ¿sí?, debemos estar dispuestos a negarnos. Es el tema del capítulo 9 al final, ¿no? El negarse, el restringirse. Ya entrando en el capítulo 10, quiero que leamos el versículo 6, por favor. Llevo 30, ¿eh? Dice el capítulo 6 del capítulo 10, versículo 6. ¿Estamos? Ok, dice, ¿leemos juntos? Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Bueno, antes de continuar al capítulo 7, vamos a ver esto, ¿no? ¿A qué se está refiriendo el apóstol Pablo cuando dice estas cosas sucedieron? No podemos en esta ocasión tocar todos los versículos del 1 al 6 porque es toda una enseñanza, es muy profunda, ¿sí? Pero Pablo le está dando una advertencia a los corintios y lo utiliza partiendo desde la historia de Israel. Él utiliza la historia del pueblo de Israel y cómo, si pudiéramos comprimir estos versículos, lo que les está diciendo es que aunque ellos disfrutaron, o más bien participaron de los beneficios, no todos terminaron bien. Ellos en esa travesía participaron de los beneficios de Dios, pero no todos terminaron bien. O sea, tenemos que unir lo que está hablando de la carrera con o sea, es un solo tema. ¿Sí? Ellos también tuvieron un camino que recorrer, ¿sí?, pero no terminaron bien. Él se remonta tiempo atrás para enseñar a sus lectores la carrera de la fe de los israelitas que ellos efectuaron al salir de Egipto y cómo hay lecciones ahí que son aprendidas de su peregrinaje para ti, para mí. Es para mí. Es para nuestro ejemplo, dice el versículo 6, es para nosotros. Por eso dice el versículo 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. ¿Ok? Ahora, como decíamos, ¿no? Ellos experimentaron beneficios, pero no terminaron bien. Fíjate, vamos a leer voy a leer de corrido los primeros 5 versículos y yo quiero que notes cómo la palabra todos se menciona 5 veces en estos primeros versículos. 5 veces se menciona la palabra todos, ¿sí? Pero aún a pesar de mencionar a todos, nos da la pauta de que no agradaron a Dios. Aunque dice todos, escucha, dice el apóstol Pablo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Versículo 5, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. La Biblia de las Américas dice, sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto.
Pablo menciona esto porque los oyentes debían, en vista de la historia de Israel, huir de su idolatría. ¿Sí? Y lo que pasaba es que, como dijimos, algunos pensaban que estaba bien lo que hacían, se juzgaban bajo sus propios criterios, bajo sus propios conceptos. ¿Sí? Utilizaban mal su libertad, comían la carne sacrificada de los ídolos, no importándole los demás hermanos. ¿Sí? El conflicto en su mente no les importaba, lo pasaban por alto. ¿Sí? Pero además de esto, como ya eran muy maduros, según ellos, decían, no importa, y participaban ahora de los festines paganos, en los templos paganos. ¿Qué piensas? Trata de irlo aplicando a tu vida, ¿no? Se apoyaban en haber sido bautizados, en participar de la cena del Señor. No es que yo participo los segundos domingos de cada mes en la cena del Señor. ¿No? Me bautizaron allá en el... ¿no? Ellos se apoyaban en esto. ¿Sí? Al fin que un ídolo nada es, pues no importa, puedo participar de la comida, no importa. ¿Sí? O sea, hay cosas que yo puedo considerar que no ofenden a Dios, pero sí ofenden a Dios. ¿Sí? Yo no soy la medida, yo no soy el criterio correcto. La medida correcta es la palabra de Dios. ¿Sí? Por eso el salmista dijo, examíname, pruébame, ve si hay algo que te ofende, señálame, guíame. Bueno, Pablo lo que está haciendo es ubicarlos y hacerles ver que no pueden apoyar su salvación en solamente que se bautizaron o que participan de la cena del Señor. Iglesia, una fe verdadera sigue avanzando, es continua, es activa, debe escuchar y obedecer, debe seguirse negando, avanzando en el camino de ídolos. Entonces vamos al versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. A grandes rasgos, las cosas malas de las cuales está hablando aquí el apóstol Pablo y nos advierte a no codiciar, son todas las cosas del mundo, todo lo mundano, todo lo que Dios aborrece y detesta, aquellas cosas que nos incitan a que pongamos los ojos en ellas, que tomen el lugar que le corresponde a Dios, ¿sí? Y que les ofrezcamos la bienvenida. Esto sí o sí llevará irremediablemente a la persona a enemistad con Dios. Abre tu Biblia ahí en Primera de Juan, por favor, o dirígete por favor a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15-16. Primera de Juan 2, 15-16. ¿Llegamos? Bien. Dice, no améis al mundo, ¿sí? Ahí está, pastor, entonces ahí está, voy a odiar a todos, ¿no? ¿Está hablando de eso? No se refiere a no amar a la gente, es no amar el presente siglo, ¿sí? Habla del reino de Satanás, ¿sí? El mundo es el reino de Satanás, ¿ok? Ahorita voy a hablar un poquito más. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo, ¿no? Los deseos de la carne, ¿no? Esto habla de gratificar el cuerpo, ¿sí? Habla de esos apetitos corporales, sensuales, que producen o que son producidos en nuestra naturaleza malvada y caída, ¿no? Amada iglesia del Señor, Dios odia la sensualidad. Dios aborrece la sensualidad. No vamos a ir ahora por el de que es la ropa y qué me pongo y qué no me pongo, ¿no? Pero si tú te vistes sensual, tú debes de saber que Dios aborrece eso. Hermanos y hermanas, Dios aborrece eso. Eres su santa iglesia, ¿sí? Y si te colocas tú por encima, de ahí puedes ver que tu ídolo eres tú mismo. Tú estás por encima, ¿sí? Los deseos de los ojos, ¿sí? Por un lado habla de los tesoros visibles. Si ustedes recuerdan allá la parábola de la semilla, ¿no? Del sembrador en Lucas 18:14,
Dice, hablando de la semilla, dice que cayó entre espinos, ¿sí? Que habla del corazón, ¿no? Dice que es ahogada por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no lleva fruto. Esos son aquellos que parecían muy bien, ¿no? Que iban muy bien por un tiempo, pero no eran creyentes genuinos. Abandonaron el camino. ¿Por qué abandonaron el camino? Tenían ídolos. Tenían ídolos. ¿Sí? Las riquezas, los placeres. O sea, esas riquezas y placeres terminan poseyendo a la persona. Cuando las riquezas, lo cantamos hace un rato, ¿no? De ti, las riquezas y la gloria proceden de ti, ¿no? O sea, pero esas son para que estén en la mano, para dar, para usarse para lo que Dios quiere. No deben de estar en el corazón. O sea, esas riquezas al último terminan poseyendo a la persona. Y ya son ellas las que determinan para dónde debes de ir o para dónde no debes de ir. Se convierten en el centro de tu devoción. Ahora toman el control, tanto que te dicen cuándo te reúnes y cuándo no. Te dicen y determinan cuánto tiempo puedes pasar con tu familia y cuánto no. Esas preocupaciones y riquezas y placeres terminan ahogando la palabra. Ahora, eso por un lado. Y por otra parte, cuando dice de los deseos de los ojos, habla de todos esos malvados deseos que pueden surgir de lo que vemos. Los malvados deseos que surgen de lo que vemos. Y como tercer aspecto nos habla de la vanagloria de la vida. Y para no entrar en detalles, esto habla de jactancia. ¿Ustedes se acuerdan del rey Nabucodonosor, de Nabucco? Cuando ve Babilonia, dice, ¿no es esta la gran Babilonia que yo construí? ¿No? Eso puede llegar un pastor y decir, ¿no es esta la congregación? ¿No? ¿No es esto lo que yo hice? ¿No es este el ministerio? O un padre y decir, ¿no son estos los hijos que yo eduqué? ¿No? ¿No es esta la carrera que yo les pagué? ¿No? Jactancia, mis hermanos. Habla de los recursos de uno mismo, todo lo que uno se puede proveer y jactarse de ello mismo. Habla de las obras también. Todo esto no proviene del Padre, sino del mundo. Mis amados, los parámetros de Dios y del mundo son diametralmente opuestos, completamente opuestos. El mundo, aquí es donde lo voy a ampliar un poquito, el mundo está bajo el maligno. El maligno habla de Satanás, el príncipe de la potestad del aire, como nos dice Efesios 2. ¿Sí? Satanás opera y su círculo de influencia es el mundo, su área de influencia es el mundo. ¿Sí? Dios le ha dado autoridad para gobernar, para influir en una sociedad. El entretenimiento, las ideologías, la política, las modas, todo lo que estamos viendo que está surgiendo, viene de Él, del dominio que Dios le ha dado. Ahora escucha, este sigue siendo el mundo de Dios. ¿Sí? Dios le ha dado gobierno a Él, pero este sigue siendo el mundo de Dios. Dios no ha perdido un milímetro de su soberanía. Él está en el trono y Él va a volver un día y va a establecer juicio. ¿Sí? Pero entonces, ¿cuál es mi papel como iglesia en todo esto? ¿Cuál es mi papel como iglesia entre tanto que Él vuelve? ¿Vivir dando gloria a Dios? No pareciéndote al mundo, negándote a ti mismo. Ese es tu papel, por eso es que es tan importante, siendo sal y luz de la tierra. Un mundo en oscuridad, caminando diferente. Yo quiero que veas la importancia de restringirte. Además de que es una orden de Dios, ¿sí? La importancia de abstenernos. Tu forma de vida, sí, tu forma de vida, iglesia, sí impacta a la sociedad. Tu forma de vida sí impacta la comunidad en la que vives. Quizá para ti y para mí vemos como, ay, bueno, no es mucho lo que hacemos. Mira, no somos bien poquitos y con todos los que no vinieron hoy, somos bien poquitos. ¿Cómo vamos a impactar nosotros San José o Cabo San Lucas? Y escúchame, no estoy siendo triunfalista, Estoy hablando de lo que Dios me mandó ser, sal y luz. ¿Sí? Pero a pesar de que nosotros no vemos lo que Dios está haciendo, Dios está avanzando su reino a través de su iglesia. Y escucha, para eso necesitamos convicciones para negarnos a nosotros mismos.
convicciones arraigadas en la palabra. ¿De quién dice Dios que Él es? El mundo, todo lo que hay en el mundo, no me puede suplir a mí, iglesia, lo que solo Dios puede suplirme. Él es la fuente de vida, de gozo, de plenitud, de esperanza. Pero escucha, es cierto que tenemos una naturaleza caída y tenemos una batalla, ¿sí o no? ¿Cuántos sienten y experimentan esas batallas en su corazón, en su vida, en su alma, en su ser? ¿Poquitos o nadie? ¿Ya están allá con el Señor? ¿No? Tenemos una batalla delante. Escucha, nuestra alma ha sido regenerada. Nuestra alma ya ha sido regenerada. El hombre interior ya ha sido transformado. Pero tu cuerpo todavía no ha sido. Y no puede. ¿Sí? Es corrupto. ¿Sí? Dios lo transformará. Dios lo glorificará. Pero mientras estemos en esta tierra, el cuerpo es de mal en peor. La corrupción, ¿no?, del cuerpo, a eso me refiero. Este cuerpo todavía tiene inclinaciones, aunque seas nacido de nuevo, tu alma ya fue regenerada, eres una nueva criatura, ¿sí? Pero el cuerpo sigue teniendo inclinaciones hasta que seas glorificado. Por eso es que el apóstol Pablo dijo en Romanos 7:19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mi hermano. Dice, en mí. Y en el versículo 24 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dios lo hará. Dios lo hará. Ya sea que Él venga antes o que muramos, pero Él lo hará. Por eso es que Él dice, gracias doy a Jesucristo gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Mi amado hermano, no te desanimes. No te desanimes. Si estás en Cristo, estás sufriendo porque estás en una batalla. Pero la victoria está asegurada. La victoria está asegurada, pero estás en una batalla. Él compró tu justificación, Él compró tu santificación, Él compró tu glorificación, pero hay una lucha experiencial. En nuestra experiencia hay una lucha, ¿sí?, entre lo real, ¿sí?, lo que ya es y lo que estamos viendo ahora. Hay una batalla, ¿no? Muchas veces nos frustramos y nos desanimamos cuando vemos cómo hay tantos mandamientos, tantos estatutos que no estamos cumpliendo, ¿no? Aún en Cristo, Él los cumplió por nosotros. Pero vemos cómo estamos, nos falta y tenemos carencias, ¿sí o no? No te desanimes. No te desanimes, ¿sí? Dios está delante de ti, Él va animándote a que sigas caminando, pero debes seguirte negando hasta el final. Entonces, los corintios debían escuchar y evitar el mal ejemplo de Israel en el desierto durante esos 40 años en su travesía de Israel, de Egipto, a Canaán. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel en ese ínter? Bueno, ellos cayeron en una autoconfianza. Es importante esta palabra. Ellos cayeron en una autoconfianza que los llevó a idolatrías, los llevó a rebeldía y los llevó a inmoralidades. El Espíritu Santo dejó esto en 1 Corintios, las fallas, ¿sí?, para nuestro ejemplo, ¿sí? Ellos murieron en el desierto por no tener dominio propio. ¿Va tomando sentido? Algunos de los cristianos ahí en Corinto no querían restringirse de satisfacer su deseo de no comer carne, ¿sí? Ya lo dijimos, ¿no? ¿Yo qué culpa tengo? Ellos son débiles. En vez de poner por delante la gloria de Dios, que Él sea glorificado, y mis hermanos, ¿no?, el amor a los hermanos, no, preferían servirse a sí mismos. ¿Ustedes creen que son necesarias las convicciones para servir a otros antes que a nosotros mismos? Sí, ¿no? En los siguientes versículos hay 4 pecados que el apóstol Pablo menciona.
que representan la idolatría. En el versículo 7 vemos que representan, los pecados, no de Israel. Más bien vemos 4 pecados que representan a Israel. Versículo 7 vemos la idolatría. Versículo 8, la inmoralidad sexual. Versículo 9, tentar a Dios. Versículo 10, el quejarse. Vamos a ver nada más la idolatría, ¿no? Entonces, cuando la palabra de Dios, mis amados, es cambiado por algo más y se suprime la verdad por cosas malas, por cosas torcidas, que pretendemos que tomen el lugar de Dios y nos provean solo lo que Dios puede proveernos, el resultado va a ser un caos. Un caos. Ese deseo por satisfacerme a mí mismo, por lo que yo quiero, en lugar de ceder a la voluntad de Dios, te va a poner y me va a poner en lugares bien peligrosos. ¿Sí? Versículo 7. Dice, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se sentó a jugar. En el versículo 6 previo se incluye él, ¿no? Dice que ese ejemplo es para nosotros. Aquí en el versículo 7 él ya no se incluye. No se incluye, ¿sí? La instrucción es para los corintios, ¿sí? Y lo que hace Pablo es que los relaciona con los israelitas. Tanto los israelitas como los corintios faltaron al mandamiento de no poner a Dios en el lugar que merecía, en el lugar que Él merece, como el Dios verdadero. En los 10 mandamientos, todos ubicamos los 10 mandamientos, ¿sí? Vemos que los primeros 2 tienen que ver con la idolatría. Se los leo en la Nueva Traducción Viviente, está entendible. No que las otras versiones no lo sean, pero está claro de esta manera, es decir, lo puedo entender mejor. Dice, no tengas ningún otro ídolo, ningún otro Dios aparte de mí. No te hagas ninguna clase de ídolo, ¿no? Cuando dice no tengas ningún otro Dios aparte de mí, es que no pongas nada delante de mí. Nada que irrumpa mi relación contigo. No pongas nada. Y de ahí tú ponle nombre. ¿Sí? Israel pecó, iglesia, al dejar de mantener su enfoque en Dios y se entregaron a la idolatría. Y esto habla de aquella ocasión que ustedes, yo quisiera darles algunos versículos para que digan, esta va a ser mi lectura en la semana a lo mejor. Éxodo 32 del 1 al 6, no vayas, pero esto alude, o está haciendo alusión, a aquel evento donde Moisés baja del Sinaí al haber recibido las tablas de la ley, ¿se acuerdan? Y encuentra que la gente había hecho un becerro de oro y además lo estaba adorando. Dice en el 32:6 que madrugaron y presentaron holocaustos y sacrificios de comunión y se levantaron a jugar. Y esto es un eufemismo para decir que se levantaron al desenfreno. Es una forma bonita de decir que se levantaron a tener relaciones sexuales ilícitas. ¿Sí? O sea, ellos acababan de salir de su esclavitud, acababan de salir y ver y presenciar las obras poderosas de Dios, de todos los hechos portentosos que Él hizo en haber rescatado a Israel de la esclavitud de Egipto. Todas las misericordias, y ellos resultaron ser idólatras. Y esto debe ser una advertencia para el pueblo de Dios y para la iglesia. La idolatría puede tomar diversas formas, ¿sí? No requiere que una persona sea culta o ignorante. Tanto una como la otra puede ser idólatra. Es idólatra, de hecho. Algunas veces podemos escuchar diferentes tipos de idolatría y se te puede hacer muy tonto, ¿sí? Pero aunque sea muy tonto, es idolatría. Y a veces la idolatría puede parecer muy verdadera y entonces es más defendida. Pregunta, ¿ustedes creen que un idólatra es solamente alguien que niega a Dios y a Cristo? Me gusta mucho cómo lo explica Riley. Él dice que alguien puede profesar que es creyente. O sea, alguien puede decir yo soy creyente y al mismo tiempo ser idólatra. Y que esto es completamente compatible. Eso es exactamente lo que vemos con el becerro de oro. El pueblo de Israel en ningún momento estaba pensando en dejar a Dios. No estaba pensando en eso. Mientras le estaban pidiendo a Aarón que les hiciera un becerro de oro, no estaban pensando dejar a Dios.
Al contrario, dijeron, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Ellos dedicaron la fiesta al becerro y dijeron, ¿fiesta ¿para quién? ¿Para el becerro o para Jehová? Ah, ¿ves cómo sí puedes? ¿Cómo pueden estar compatibles la idolatría? Ellos no no levantaron al becerro como un rival de Dios. Al contrario, lo pusieron como un escalón para ayudarle a Dios. Y aquí es donde estaban pecando, ¿sí? Porque estaban haciendo de manera visible una representación del Dios Todopoderoso y Santo. Ahora, yo sé que enseguida, cuando escuchamos esto, tratamos de huir. O nos ponemos como esos gatos, ¿no? Que se ponen con las patas para arriba y a defenderse, ¿no? Ah, qué tapados estaban los israelitas, ¿verdad, hermano? Haciendo un becerro. Yo jamás haría un ídolo de piedra o de madera o de oro. Qué absurdo, ¿no? Pero la idolatría no se encierra nada más en piezas talladas, ¿no? O en poner tu familia primero. Lo incluye, pero idolatría es hacer a un lado a Dios y adorar cualquier cosa que toma su lugar, creyendo que eso me va a dar seguridad, que eso por lo que estoy cambiando a Dios me va a brindar paz, me va a dar paz, que me proveerá lo que necesito. Idolatría es no darle el honor a Dios, es trasladarlo a un segundo, tercero, cuarto plano y colocar algo en el primer lugar, que es el lugar que le corresponde a Dios. Entonces, mi corazón y tu corazón fabrica ídolos. Podemos formar un Dios que no es el Dios de la Biblia y crear miles de ídolos. Sí, aquí mismo, miles de ídolos. Un Dios a mi medida, un Dios para cada cosa, un Dios que no me hace demandas, un Dios que puedo dejarlo en segundo plano, colocar otras cosas que sí me apasionan más, que no hay problema con mi Dios, ¿no? Un Dios que no le importa si soy medio torcido en mis negocios o soy medio torcido en mi matrimonio. No le importa tanto a mi Dios, ¿sí? Un Dios que no me hace demandas como padre, un Dios que no me hace demandas como esposo o como esposa, un Dios que no me demanda nada como madre, un Dios que no me demanda nada como congregante de casa de oración, que es la iglesia local en la que yo considero que Dios me ha puesto, ¿no? Pero si la Biblia nos dice no seamos idólatras en el versículo 7, es porque tenemos esa tendencia. Gálatas 5:20, no vayas, dice que la idolatría es una obra de la carne, ¿sí? Es parte de nuestra naturaleza caída. Ahora, al no adorar a Dios, escucha, al no adorar a Dios y buscar solo su gloria, yo entonces ¿qué voy a hacer? Voy a voltear hacia las criaturas. Fue lo que leímos en Romanos, ¿no? Cuando se hace a un lado a Dios, ¿hacia dónde se voltea? Hacia las criaturas. Hacia las criaturas, ¿sí? Yo comienzo a idolatrarlas, a tratar de buscar su aprobación, a tratar de buscar sentirme seguro por medio de agradarles, por medio de buscar el ok de ellos, cuando en realidad debería estar buscando el ok, por así decirlo, de Dios. La palabra, como mencionamos al principio, dice que nuestro corazón es perverso y engañoso. Yo te pregunto, a través de esto que hemos atravesado, ¿lo has identificado? El pueblo de Israel en su corazón quería regresarse a Egipto. Salió de ahí adorando ídolos cuando estaban en el desierto. Lo que hicieron fue manifestar lo que estaba en su corazón. Manifestaron lo que estaba en su corazón. Los cristianos en Corinto estaban haciendo un ídolo de su conocimiento. No, es que llevo tanto tiempo acá, yo escucho aquí, acá, ¿no? De sus derechos. Ahí estaba el ídolo, no de madera, no de piedra, pero más sólido y más visible que ambos. Estaba en sus corazones. Ahora yo te pregunto para que te preguntes, ¿cómo puedo confiar en mi corazón que es engañoso y perverso? ¿Cómo puedo confiar en mi corazón que puede cambiar la verdad de Dios por la mentira? Entre más meditas y más te das cuenta de lo peligroso que es tu corazón, ves por qué David le decía a Dios, examíname.
pruébame, conóceme, fíjate tú, porque yo no estoy viendo, yo necesito que tú me ayudes a ver esto. Señálame lo que te ofende. Hermanos, como cristianos, aun cuando somos nacidos de nuevo, levantamos ídolos en el corazón que toman el lugar de Dios, como mi trabajo, el renombre, cosas que me dan posición, mi familia, etc. ¿Hay algo malo en esto? Me refiero objetivamente, ¿hay algo malo en la familia? Ya lo hemos mencionado, nada. Bajo el orden divino está perfecto, ¿sí? Pero jamás deben tomar un lugar principal. Ya estoy yendo para el final, pero en Éxodo 25 nosotros vemos que los atributos de Dios, o dentro de los atributos de Dios, se nos presenta que Dios es celoso, ¿sí? Dice, no te inclinarás a ellas, hablando de las imágenes, entiéndase cualquier ídolo, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Dios es celoso. Dice que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Cuando Él dice que es celoso, habla de su celo santo, el celo santo de su gloria, ¿sí? Escucha, todo lo que Dios hace, no lo hace para ti primariamente. ¿Eso te derrumba tu ego o el mío? ¡Qué bueno! Él lo hace para su gloria. Él lo hace para su gloria. Todo lo hace para su gloria. Iglesia, tu Dios es celoso. Y cuando Él dice que es celoso, no es que Él esté compitiendo con ídolos, ¿sí? Que esos ídolos le amenacen a Él. Un ídolo nada es. Pero es que Dios sabe que los ídolos alejan tu corazón de Dios, ¿sí? Los ídolos apartan tu corazón de la verdad de Dios, ¿sí? Te apartan de la relación con Dios. Y escucha, la idolatría entristece a Dios. Por eso Efesios dice en el capítulo 4, versículo 30, dice, no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la promesa, para el día de la redención, ¿sí? Escucha, la idolatría no la puedes ver como algo sencillo. La idolatría destruye al ser humano, trae consecuencias a las demás generaciones. Si bien los hijos no pagan por los pecados de los padres, es decir, directamente, ¿no? La Biblia nos habla de ello en Deuteronomio 32 y otras citas, ¿sí? Escúchame, padre, indirectamente ellos sí sufren las consecuencias de nuestra idolatría, porque Dios sí va a disciplinar. Y si no me crees, continúa nada más Hebreos 12 donde te quedaste, continúale para que veas la disciplina. Dios azota a todo el que recibe por hijo. ¿Y tú crees que nuestros hijos no van a recibir efectos de la disciplina que Dios nos da? ¿Cuántos dicen que sí? ¿Cuántos dicen que no? Mejor ni digas. Ahora déjame decirte esto. ¿Qué van a aprender tus hijos? ¿Qué van a aprender tus hijos si no corriges esto ahora? Ellos van a aprender tus caminos y van a aprender mis caminos. Si tu camino es un camino de idolatría, tus hijos van a aprender camino de idolatría. ¿Y por qué camino piensas que van a andar? Escucha, Dios quiere hacer cosas en medio de los hogares, ¿sí? Y yo estoy seguro que va para ahí, ¿sí? No porque lo diga yo, porque es la palabra de Dios, ¿sí? Él hace misericordia a millares, dice la palabra, ¿sí? Pero es necesario que los ídolos sean removidos, ¿sí? Constantemente la Escritura nos dice que Dios le decía al pueblo que avanzara, ¿sí o no? Que se movieran. Pero ¿qué les decía antes? ¿Qué tenían que hacer? A ver, alguien que estudie la palabra, alguien que lea su Biblia, ¿qué decía? ¿Qué debían de hacer? ¿Quitar sus qué? Eso,
quitar sus ídolos, remuévanlos, santifíquense, quiten los ídolos, apártenlos. Cuando Josué está por morir, acompáñame a Josué 24, por favor. Josué 24. Él les da a los israelitas una última instrucción. ¿Sí? Y esta instrucción, pues, incluye, ¿no?, la manera en la que ellos podían seguir disfrutando las bendiciones de Dios. ¿Ya estamos ahí? Dice Josué 24:24, por lo tanto, ustedes ahora entréguense al Señor. No les dice mañana, entréguense al Señor y sírvanle fielmente. Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto, y sirvan solo al Señor. Pero, versículo 15, si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. ¿A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan? Y fíjate cómo se ve un hombre con convicción en ese Dios fiel, en lo dicho por Dios. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. La convicción de Josué fue servir al Señor hasta el último momento. Él decidió caminar sin ídolos. Yo te pido que te pongas de pie, por favor. Si tú vas a casa y lees este capítulo completo, tú vas a ver que Josué también hace un recorrido a través de la historia del pueblo de Israel. Y llama mucho mi atención esto, ¿no? Porque en la Escritura vemos de tapa a tapa la fidelidad de Dios. Hablando de la gloria de Dios, del enviado, del Mesías, de Jesucristo, Dios encarnado, que iba a ser enviado. Vemos la fidelidad de Dios. Pero cuando Josué va a dar este pues sermón, ¿no?, esta enseñanza al pueblo, antes de morir, hace un recorrido por el pueblo de Israel y lleva al pueblo a recordar cómo un Dios completamente santo, 3 veces santo, tomó a Abraham de Ur de los Caldeos, siendo Abraham un hacedor de ídolos. Capítulo 25, versículo 4, lee, tomó, ¿no? Estaba Taré, su hermano Nacor, Taré y Abraham, perdón, y lo tomó. Él fue librado de esa idolatría. Entonces, no somos salvos por ningún mérito personal. No somos salvos por nuestras convicciones. No somos salvos por nada en nosotros, por su gracia inmerecida. Dios de toda gracia. Amados hermanos y los que nos están visitando hoy, ¿no?, Dios hace libre el corazón. Él dijo en Juan 8:36 que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Cristo fue enviado por el Padre para rescatarnos de la esclavitud del pecado, para liberarnos de la esclavitud de la idolatría por el precio de su sangre en esa cruz, para hacernos sus hijos. Si eres hijo, nacido de nuevo, tú debes saber que con el poder del Espíritu Santo, en base a la obra de Cristo, tú puedes y debes desechar la idolatría de tu corazón. Dios no comparte su gloria. El camino por el que somos llamados a caminar es santo. Isaías 35:8, y habrá ahí calzada y camino, y será llamado camino de santidad, y no pasará inmundo por él. Pero escucha, dice, sino que él mismo estará con ellos
El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Este es el estilo de vida de un nacido de nuevo. Quizá torpe, pero constantemente se está separando del pecado, constantemente se está separando de la idolatría, constantemente se está separando del mundo y sus deseos, y sirve al Señor. Como viajeros, mis amados, como extranjeros y peregrinos por esta tierra, se nos promete que Él mismo estará con nosotros. ¡Qué promesa! Que no nos desviaremos del camino. ¿Por qué? Porque el camino es angosto, pero está bien marcadito. Solamente anda. Es lo que nos dice Efesios 2, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, hechos para buenas obras, las cuales Él preparó para que anduviésemos en medio de ellas. Anda, sé libre de ídolos. Pide a Dios que te ayude a formar convicciones como David, y que ahora que te ha mostrado tu idolatría, te perdone, te lave, te restaure, te fortalezca, y que solo Él tome el primer lugar en tu corazón. Y si tú estás aquí por primera ocasión, tú debes saber que un ídolo puede ser muy conveniente. Si tú estás aquí, aunque lleves mucho tiempo, pero no eres nacido de nuevo, tú puedes quizá tener un ídolo de Dios. O sea, un Dios falso, un Dios manipulable. ¿Sí? Un Dios al cual no te tienes que someter porque es un Dios que tú has creado, pero no es el Dios de la Biblia. Si esa era tu forma de pensar y quizás hoy has sido cambiado por el poder de la palabra, la Biblia te ordena que te arrepientas. La Biblia te ordena que creas en Dios, que creas en Jesucristo. Él es real. Dios es real, su perdón es real, pero también es real su ira y también es real su juicio. Su sangre fue derramada en esa cruz para perdonarte y liberarte de la esclavitud. Él resucitó y está vivo. Él vive por siempre. Los ídolos nada son. Nunca vivirán. Nunca vivieron, nunca vivirán. El Dios de toda la gloria vive y reina por los siglos. Termino y ahora sí con este Salmo 115:4. Dice: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca mas no hablan, tienen ojos mas no ven, orejas tienen mas no oyen, tienen narices mas no huelen, manos tienen mas no palpan, tienen pies mas no andan, no hablan con su garganta. Ídolos incapaces de dar sabiduría, iglesia, y por lo mismo incapaces de dar poder a los que los adoran. Quizá no te postras ante la piedra y el leño, pero los ídolos que se construyen en tu corazón, en el altar de tu corazón, ¿qué tal? Escucha, semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. O sea, la idolatría deja espiritualmente muerta, sin poder. Deja inconscientes a todos los que les adoran. Y es irónico, es muy, muy irónico. Escucha, dime si tiene sentido. Lo tiene, es la palabra, pero quiero que lo pienses. Es muy irónico que así como el creyente se va pareciendo más a Cristo, ¿sí? Se va pareciendo más y más a Cristo, el no regenerado se va pareciendo más al ídolo de su propia imaginación. ¿Sí? ¿Cuál es la solución? Versículo 9. Oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Confía en que Él te puede proveer todo lo que los ídolos no pueden proveerte. Casa de Aarón, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Los que temen a Jehová, confíen en Él, Él es tu ayuda y tu escudo. Así que, habiendo dicho todo esto, tú puedes decirle: Señor, yo confío en ti. Yo confío en ti. Ningún ídolo me puede proveer lo que solo tú me puedes proveer. Mi esposo no me puede proveer lo que solo tú me puedes proveer. Mis hijos no me pueden proveer lo que solo tú me puedes proveer. Y de ahí nada más. Solo tú me puedes suplir el gozo y la esperanza que necesito.
¿Cuántos le pueden decir, Señor, forma en mí una firme convicción de caminar constantemente, revisando mi corazón? Ayúdame. Tú dime si hay algo que te está ofendiendo, ídolos, cosas que están tomando tu lugar, y ayúdame, guíame en el camino eterno. Yo quiero que siempre tú tomes los pasos de mi camino, Señor. Yo quiero que tú tomes el lugar que a ti te corresponde. Tú eres mi Dios. Tú me hiciste a mí y no yo a mí mismo. Tú nos hiciste, Señor. Somos ovejas de tu prado. Dios, ayúdanos, por favor. Perdónanos. Perdónanos, por favor. Perdona la idolatría en nuestro corazón. Arranca todos los ídolos de nuestras vidas y ayúdanos a desechar todo lo que ha tomado un lugar que no le corresponde. Tú eres mi Dios. ¿Cuántos pueden levantar sus manos y decirle, tú eres mi Dios? Tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios. Tú eres mi único Dios. Yo fui hecho para adorarte. Y por Cristo he sido libre. Libre verdaderamente. Tú me has liberado para vivir para ti. Me has librado para vivir libre verdaderamente. Tú quitaste de mí esas cadenas. Tú quitaste de mí esa esclavitud. Yo ya no tengo por qué servir ídolos muertos. Yo quiero servir al Dios vivo. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos al Señor Jesús. Yo y mi casa serviremos la dirección del Espíritu Santo. Yo y mi casa seguiremos tu palabra. Te serviremos, Señor. Ayúdanos, Dios. Todo el imperio, toda la gloria, el loor es a ti, el único Dios. Tú eres Dios, Señor, el Dios de toda gracia, el Dios perdonador, el Dios santo, el Dios exaltado. Tanta gracia, Señor. Cuánta gracia, cuánta fidelidad, Dios. Tú eres Dios. Muchas gracias, Dios. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú haces por medio de ella. Tú eres nuestro Dios, Señor. Tú eres nuestro Dios. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Muchas gracias, Dios. Muchas gracias. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.